El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Muchas veces me han preguntado sobre el Evangelio de hoy: Padre, ¿por qué Jesús dice que todo pecado será perdonado menos el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Lo primero que tenemos que remarcar es que Dios es infinitamente misericordioso. Y Dios quiere que todos se salven. Por eso el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y fíjense lo que nos ha dicho la primera lectura, la carta a los Hebreos. Jesús ha hecho un solo sacrificio para quitar los pecados de todos. Lo hemos escuchado hoy en la primera lectura, un pasaje de la carta a los Hebreos. Jesús ha dado su vida en la cruz para quitar los pecados de todos. Pero, y este es el punto que convendría explicar, podemos rechazar a Jesús. Podemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Qué significa el pecado contra el Espíritu Santo? Significa endurecer el corazón y no acoger la gracia de Cristo, no acoger la infinita misericordia que brota del corazón de Jesús. Jesús quiere llevarme al cielo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero? En eso consiste el pecado contra el Espíritu Santo. Y ordinariamente, este pecado que se llama el endurecimiento del corazón, implica un proceso. Y el primer punto de este proceso es la mediocridad. Cuando comenzamos a llevar una vida mediocre, el corazón se va endureciendo poco a poco. Recordemos lo que dice el Apocalipsis, lo que dice Dios en el Apocalipsis: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por eso es muy importante reaccionar si vemos
que nos estamos relajando, que estamos cayendo en una vida mediocre, porque la mediocridad lleva a ir acostumbrándonos poco a poco en el pecado grave. Poco a poco nos vamos acostumbrando y hoy la sociedad influye mucho, porque te hace creer que ya todo vale. Y eso nos hace daño, porque la conciencia se va anestesiando. Y como la conciencia se va anestesiando, no reaccionamos. Total, todo el mundo lo hace. Ahora resulta que ya nada es pecado. Ya no interesa el decálogo, ahora interesa lo que dice el mundo. Ese es el primer punto, la mediocridad. Y si no reaccionamos, caemos en un segundo punto, un nivel más bajo, que se llama la malicia. Cuando entra la malicia, ya no solamente nos hemos acostumbrado al pecado grave, al pecado mortal, sino que ya pecamos con gozo, algo que es diabólico. Incluso hacemos orgullo del pecado. Nos gozamos en el pecado. Ahí ya no solamente hablamos de la mediocridad, hablamos de la malicia. Y eso trae dos respuestas que son nefastas. O decimos, todos se salvan, Dios es infinitamente bueno, por lo tanto todos se salvan, que se llama pecado de presunción y que está muy metido en el ambiente. Como Dios es buenísimo, todos nos vamos a ir al cielo. Un momentito. Jesús quiere que todos nos vayamos al cielo. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados graves, no vamos a ir al cielo. Y la otra respuesta, que es el otro extremo, es la desesperación. Cuando decimos, ya no tengo remedio, estoy condenado en vida. Un momentito, todo tiene remedio cuando abrimos el corazón a Jesús. Por lo tanto, hermanos, no caigamos ni en la presunción ni en la desesperación. ¿Cómo evitar el pecado contra el Espíritu Santo? En primer lugar, siendo humildes. Es lo primero. Porque en el fondo del pecado contra el Espíritu Santo está la soberbia. Tenemos que ser humildes, reconocer nuestros pecados, acudir con confianza a la infinita misericordia de Jesús y todo tendrá remedio. Hoy le pedimos a la Virgen nuestra Madre que nos libre del peor pecado de todos, que es el pecado contra el Espíritu Santo, que la Virgen toque nuestros corazones para que no sean corazones de piedra, sino corazones que se abren a la infinita misericordia de Dios. Que así sea.